¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. La semana anterior estábamos revisando prácticamente lo que es, estamos viendo los movimientos de las cuentas contables, vimos la ecuación contable de igual manera, como ustedes ven, estamos viendo ejemplos. Tal vez hasta ahí tenemos alguna preguntita de las clases que ya vimos acerca de la cuenta, los movimientos de las cuentas contables, de los 5 grupos que existen. Algo sobre la ecuación contable. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna preguntita o estamos claros en esa situación? Para ya empezar ahora sí con un temita que nos interesa, ¿no? Que es el proceso contable. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo, si no tenemos ninguna preguntita, vamos a avanzar con este nuevo tema, ¿no? Miren, esta semana lo que vamos a revisar es el proceso contable. Miren, como leíamos desde un inicio, en las conceptualizaciones o definiciones de lo que era contabilidad, verificábamos que la contabilidad era un sistema de información, ¿no? Era un sistema. Eh, Nos decía también que es un proceso sistemático, ¿sí? De la información financiera que nosotros vamos a manejar dentro de las empresas, ¿sí? Que es decir que nosotros vamos a tener que cumplir pasos para poder lograr el objetivo de la contabilidad, ¿no? Que era justamente obtener información tanto de la parte financiera como de la parte del rendimiento, ¿no? Entonces, miren, para cumplir nosotros con esa información que necesitamos obtener, debemos cumplir ciertos pasos, ciertos procesos que debemos ejecutar, ¿no? Es decir, debemos ejecutar un proceso contable, ¿sí? En donde, miren, yo les he puesto que justamente el proceso contable tiene 5 pasos, ¿sí? 5 pasos. El primero que nosotros vamos a revisar es el análisis de la información, ¿sí? Entonces, miren, el primer paso es sencillo, el análisis de la información, es decir, que nosotros vamos a analizar la información que vamos obteniendo de acuerdo a los hechos económicos que se vayan efectuando. Por ejemplo, miren, nosotros hacemos una, una compra de mercadería. ¿Cuál va a ser el documento fuente o el documento que nos van a entregar que nosotros vamos a analizar para posteriormente ir cumpliendo con los demás pasos del proceso contable? El documento que nos van a entregar, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una compra, es la factura, ¿verdad? Es una factura que nos va a emitir nuestro proveedor en donde va a venir detallado cierta información y esa información nosotros la vamos a pasar a otra etapa del proceso que nos va a permitir ya registrar la información en un asiento contable, ¿sí? Que ese prácticamente será el segundo proceso o la segunda etapa del proceso contable, ¿no? Miren, en el primero vamos a realizar el análisis, miren justamente lo que les decía, por ejemplo, puede ser una factura, ¿sí? ¿Qué otro tipo de información nos permite registrar los hechos económicos? ¿Sí? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Yo ya les he dado el primero, una factura, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de información ustedes creen que podemos tener como documentación fuente para realizar un análisis de esa información y posteriormente hacer su debido registro en la parte contable? ¿Qué otro tipo de Pero, documentación? ay, perdón, ingeniero, puede ser una cotización, de repente puede ser. No, la cotización no, porque esa es la cotización, por ejemplo, es para nosotros conocer, por ejemplo, precios, pero nunca existe un hecho económico, ¿sí? Es decir, que solamente quiero verificar, yo puedo pedir 20 cotizaciones, ¿sí? La cotización es justamente para evaluar precios, ¿no es cierto? Para evaluar precios de mis proveedores, ¿ya? Y disculpe la nota de venta. Nota de venta, claro, es un documento justamente que el reglamento de comprobantes de venta nos establece que es un documento oficial, ¿no es cierto? Nota de venta. Y Un justamente son recibo comprobantes, puede ¿no es ser cierto? también. Tiene la misma, el mismo objetivo de la factura, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero Un lo que recibo cambiaría es también puede ser. la forma. ¿Cuál? Un recibo también puede ser. Un recibo. Podríamos decir un recibo, por ejemplo, cuando nosotros, sí, podemos poner recibo, pero ¿cuándo podemos nosotros hacer un recibo? Por ejemplo,
¿qué tal si yo recibo dinero de un cliente por un anticipo que él me está dando por una mercadería que aún yo no tengo, pero él me está separando, por ejemplo, ¿sí? Y me está dando un dinero, es decir, me está anticipando. Y firmamos un recibo en donde yo indique que estoy recibiendo dinero por parte de él, ¿no es cierto? Y es un registro contable que debemos hacer, claro que sí, porque miren, nosotros cuando recibimos dinero, por ejemplo, por anticipado, y vamos a firmar un recibo, ¿no? Eh, Viene a ser un documento, ¿no es cierto? Un documento justamente. Pero miren, nosotros vamos a recibir el dinero y al momento que ya recibimos el dinero ya va a existir un movimiento de las cuentas contables, ¿no es cierto? En este caso del activo, porque nosotros vamos a recibir dinero, es decir, que el efectivo va a aumentar y va a salir una cuentita también acreedora, que en este caso vendría a ser anticipo de clientes, ¿sí? Entonces, miren, un recibo podríamos también poner. A ver, Katy nos dice por aquí que quiere participar. Buenas noches, sí, tal vez, no sé, nota de débito, una nota de crédito, una retención. Muy bien, son documentos, ¿no es cierto? Notas de crédito, por ejemplo, que siempre nos van a emitir. ¿Para qué? ¿Para qué se emiten las notas de crédito? Para emitir descuentos o devoluciones, ¿sí? Para otorgar descuentos o devoluciones. Las notas de débito justamente es para recuperar cartera o a su vez para recuperar cuando, por ejemplo, damos crédito, ¿sí? Se cumple el plazo, pero en mis políticas está que yo debo cobrar la mora, ¿no es cierto? Justamente por eso nosotros emitimos una nota de débito, ¿sí? Para recuperar valores. Y nos dice las retenciones que justamente cuando nosotros somos agentes de retención o cuando nuestros proveedores, perdón, cuando nuestros clientes también son agentes de retención, nos van a emitir a nosotros, ¿cierto? Y cuando nosotros somos, vamos a emitir a nuestros proveedores, ¿sí? Es una transacción también que debe ser registrada, ¿sí? ¿Algún otro documento? ¿Qué otro documento podemos ver? A ver, Katy, o dejó levantada la mano. No, ¿cómo es? Letra de cambio, un pagaré, tal vez, no sé. Claro que sí, también es un documento que puede ser registrado, ¿no es cierto? Una letra de cambio. Por ejemplo, miren, si yo les pongo esto, también puede ser un documento, ¿no es cierto? Las escrituras de un terreno, porque con eso nosotros vamos a tener ya la información que vamos a registrar justamente, porque cuando existe un movimiento, perdón, cuando vamos a comprar un terreno no me van a emitir factura, ¿sí? Porque justamente la normativa, la ley de régimen tributario interno, en el artículo 52 nos dice que el IVA, por ejemplo, se va a grabar en qué? En transacciones o transferencias de bienes muebles y un terreno es un bien inmueble, por lo tanto, no se va a emitir un comprobante de venta, pero sí vamos a tener un respaldo que va a ser la escritura, donde nosotros con la escritura vamos a hacer ya el asiento contable del costo que va a tener ese terreno. ¿Sí? ¿Qué otro más? Miren, por ejemplo, un contrato de trabajo, ¿sí? Un contrato de trabajo donde va a existir una liquidación, por ejemplo, ¿sí? Mire, nosotros hacemos un acta, ¿no es cierto? Cuando un trabajador pone la renuncia o a su vez es un despido intempestivo, nosotros vamos a crear, ¿no es cierto?, algo que se llama un acta de finiquito, que es un documento justamente en donde vamos a establecer los valores que le corresponden al trabajador por la liquidación que le estamos dando. Y este es un documento que nosotros también debemos registrar porque es un hecho económico justamente que se debe registrar, ¿sí? Díganos, Katy, por favor, porque en el chat también dice, ¿puede ser el libro diario? No, porque el libro diario es una etapa del proceso contable. El estado de cuenta nos dice, muy bien, el estado de cuenta, miren, ¿sí? El estado de cuenta. ¿Por qué? Miren, porque nosotros, por ejemplo, vamos y realizamos un depósito, ¿sí? Se me pierde el comprobante, pero yo voy a mi estado de cuenta y ahí también tengo la información del depósito. Justamente voy a tener el número del depósito, la fecha y el rubro, ¿no es cierto? Que justamente si yo estoy haciendo un depósito, ya va a existir un movimiento de cuentas contables, ¿no? En este caso, del activo, ¿verdad? Entonces, mire, ahí nosotros vamos a registrar. Yo escribo mis criterios porque tengo problema de lenguaje. No hay problema, yo le estoy leyendo. Listo. Tal vez una
Transferencia, un voucher. Claro, una transferencia, mire. De igual manera, ¿no? Es muy similar cuando hacemos depósitos. Una transferencia nosotros hacemos y nos emiten un número de comprobante, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener que registrarlo justamente. ¿Sí? Entonces, miren, esa es la idea, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a tener información, documentos, que por ejemplo, miren, me entregan lo que les decía, una factura. Yo analizo la factura. El primer punto es analizar, ¿no es cierto? Porque no voy a coger y registrar porque yo quiero, sino que vamos a analizar la información con una documentación fuente que yo voy a tener. Es decir, miren, me entregan una factura, muy bien, voy a analizar. Ah, esta factura ha sido de inventarios. Entonces voy y registro conforme al hecho económico que yo me refiero. Es decir, que voy a registrar como inventarios. O a su vez voy a tener una nota de venta que me han dejado ambientales. Dos ambientales por $15. Muy bien. Entonces, miren, los ambientales no es de mi giro del negocio. Yo sé que es un gasto que tengo. Entonces voy a otorgarle un nombre de cuenta contable, analizo y le digo, muy bien, este es un gasto suministros de limpieza. Entonces, miren, voy analizando la información primero, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, así es lo que funciona el primer paso, la primera etapa del proceso contable. ¿Sí? Vamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Que nosotros entendamos, analicemos el proceso, tengamos en claro el proceso contable, ¿no? Justamente porque desde aquí inicia justamente la identificación de la información para que la misma sea íntegra y nosotros presentar información real, ¿sí? A los socios de la empresa o nosotros mismos como emprendedores, como dueños de un negocio, vamos a conocer ya la realidad y vamos a registrar conforme se vayan dando las cosas y conforme sean correctamente los hechos económicos, ¿sí? Miren, esa es la idea de la primera etapa, el análisis de la información, ¿no? O identificación de la información fuente. Vamos con con la segunda etapa. O tal vez tenemos alguna pregunta del análisis de la información como primera etapa del proceso contable. Si estamos claros, podemos avanzar con la segunda etapa, ¿sí? Listo, si estamos claros, avanzamos. Miren, la segunda etapa, ¿sí? La segunda etapa, ¿qué nos dice? Que nosotros podemos conocerlo como jornalización o a su vez registro de los asientos en el libro diario, ¿sí? Podemos llamarlo jornalización o los asientos contables en el libro diario, ¿sí? Eso es lo que nos decía por aquí Miguel, ¿no? Miguel Aguirre, que está por aquí. Nos decía justamente la jornalización. Y la jornalización es la segunda etapa del proceso contable. ¿Por qué la segunda etapa? Porque miren, nosotros previamente ya analizamos la información, lo que les decía. Me entregan una factura que es de suministros de limpieza. Entonces, miren, yo como ya la analicé, ahora sí, ese documento lo voy a transformar en un asiento contable. ¿Sí? En donde, miren, un asiento contable debe cumplir con muchas cosas, como vimos, ¿no? Que debe tener su nombre. Vamos a elegir el nombre primeramente de las cuentas contables que van a intervenir, un nombre que se apegue a la realidad, ¿no es cierto? Y también que esté como que esté elegido también de un plan de cuentas que tenga su codificación, ¿sí? Miren, y la cuenta contable que elijamos se extienda o que abarque eh, varios bienes que tengan una misma naturaleza, ¿no? Es decir, que abarque lo máximo que puedan de un conjunto de bienes de una misma naturaleza, ¿sí? Entonces, miren, como les decía, si nosotros ya analizamos la información, tenemos gastos, ¿no es cierto? En esa factura, un gasto suministro de limpieza. Ya conozco una cuentita, pero ¿qué nos decía justamente el principio de contabilidad generalmente aceptado de la partida doble? Que para hacer un registro contable mínimo debemos tener dos cuentitas, una que sea deudora y una que sea acreedora para cumplir con la partida doble. Entonces, miren, si nosotros ya identificamos en esta factura qué es un gasto suministros de limpieza, yo cuando me hablan de gasto ya lo relaciono con el debe. ¿Por qué? Porque ¿qué nos decían los movimientos de los grupos contables en relación a los gastos? Que cuando un gasto incrementa su valor, lo voy a poner en el debe. Y como yo estoy incurriendo en un gasto, que es suministros de aseo o de limpieza,
yo ya sé que estoy incurriendo en un gasto. Se están elevando los gastos, por lo tanto, yo voy a registrar en el debe. Por esa parte ya tengo un registro en el debe, pero me falta el registro del haber, ¿verdad? Que en el haber yo también voy a tener en la documentación fuente o a su vez otro documento que sea el apoyo, por ejemplo, una salida de caja, un vale de caja, cuando yo esté entregando dinero en efectivo o cuando yo esté entregando un cheque, también voy a tener el documento fuente que me va a ayudar al registro. Cuando yo haga una transferencia, por ejemplo, cuando yo pague con tarjeta de crédito o débito, todo eso es documentación fuente que voy a tener, ¿no es cierto? El documento que me van a dar, eso me va a permitir también para el asiento contable de esa transacción. ¿Qué tal si yo pagué con caja? Muy bien, ya va a existir otra cuentita, en este caso la cuenta caja, ¿no es cierto? Porque estoy pagando con dinero en efectivo. ¿Y qué nos decía los movimientos de los grupos contables? Cuando un activo disminuye su valor, yo lo coloco en el haber, ¿verdad? Y ya tengo, miren, dos cuentitas que me cumplen la partida doble. La primera en el debe y la segunda en el haber. ¿Sí? Y miren entonces, como ya cumplimos la partida doble, yo conozco que ya la identificación, el análisis que hice de la información es correcta. Yo ya tengo una idea del asiento contable y lo registro justamente en el libro diario, ¿sí? Una vez que registramos, esa será la segunda etapa del proceso contable, ¿sí? Miren, la jornalización, el registro de los asientos contables, de los hechos económicos que yo voy incurriendo en un tiempo establecido, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta acerca de la jornalización? Belén, diga. Buenas noches. O sea, en sí el asiento contable sería con qué estoy pagando, sea con caja o en efectivo o transferencia. O sea, esa sería la segunda parte de la transacción, ¿no es cierto? De acuerdo al hecho económico que se esté dando o a la transferencia que se esté dando. Porque, por ejemplo, en este caso yo estoy comprando suministros de aseo, ¿sí? Como yo compro, ¿no es cierto? Yo registro primero el gasto que estoy efectuando, ¿sí? En este caso, gasto suministros de aseo. Pero por otro lado, yo también voy a pagar. Cuando hablo de pagar es porque va a salir activos, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué puede salir? Bancos o caja. Cuando cancelo en efectivo, cuando hago una transferencia. ¿Sí? Es el registro que yo voy a hacer de acuerdo al hecho económico. Por eso es que la primera etapa es de análisis, porque yo voy a analizar la información que me dan. Por ejemplo, mire, viene el gerente comprando, ¿sí? Y me entrega a mí como contador solamente la factura. Muy bien, entonces, miren, yo no sé de qué es esa transacción. ¿Y cómo voy a saber? Con la documentación fuente que tengo. En este caso, la factura. Muy bien, analizo la factura, veo cuánto han cancelado. Por una parte, yo identifico qué me dice la facturita, ¿no es cierto? ¿Qué han comprado? Como les ponía el ejemplo, han comprado ambientales, muy bien, yo relaciono, ambientales, muy bien, es un gasto que están incurriendo. Por lo tanto, ya tengo la primera cuenta, que vendría a ser gasto suministros de aseo. Más adelante yo le digo, muy bien, señor gerente, usted me da la factura, pero ¿cómo cancelaron esto? Él me dice, muy bien, cogimos dinero de la caja chica. Muy bien, ese dinero que cogieron de la caja chica y es otro hecho económico, ¿sí? Porque, por ejemplo, pueden que hayan firmado un vale de caja, ¿sí? De la salida del dinero. Entonces, miren, ese vale de caja ya me da otro registro, ¿sí? Que me dice, muy bien, esta factura pagaron con caja, muy bien, esta es la otra parte que yo necesitaba saber, conocer para hacer el registro del asiento contable. Entonces, como ya tengo las dos partes, entonces ahora sí voy y lo registro en el libro diario, ¿sí? Estamos claros ahí. Así es como nosotros vamos a hacer. Como por ejemplo puede ser compra de mercaderías a crédito, nos dice Miguel. Claro, por ejemplo, miren, pero ahí en crédito, cuando nos dan crédito, ahí ya no va a salir ni caja ni bancos, ¿sí? Porque yo no estoy desembolsando efectivo. Ahí cuando me dan crédito, yo voy a crear una cuentita, una obligación en este caso, ¿sí? Miren, entonces, pongamos ese ejemplo. El gerente me trae la factura, ¿no es cierto?, por ambientales. Y me dice, muy bien, yo le digo, ¿pagaron? No, nos otorgaron crédito, dice. Muy bien, me otorgaron crédito.
Entonces no hubo salida de dinero, no hubo. Entonces voy a registrar una obligación que yo tengo. En este caso, ¿qué voy a registrar? El gasto en el debe y en el haber, ¿qué voy a registrar? La obligación, una cuenta por pagar. Porque miren, si nos volvemos acá a los movimientos de grupos contables, ¿qué nos decía? En el pasivo, cuando un pasivo aumenta su valor, ¿en dónde lo registro? En el haber, ¿sí? Y se vuelve a cumplir la regla que nos dice la contabilidad. Justamente es lo mismo. Miren entonces. Y así es como nosotros vamos registrando y analizando. Pues es que el primer paso es el análisis de la información. Luego sí nos lanzamos al ruedo justamente para el registro de los asientos contables. ¿Qué nos dice Katy? A ver. Disculpe, una pregunta. Usted dijo que un documento de análisis de la información es un recibo. ¿Ya? Entonces, si uno emite un recibo para, o sea, como que le va a vender algo y como deja separando, como dijo usted, sería una cuenta por cobrar. No, o Eso sea, sería. no, es que no es una cuenta por cobrar, sino que estamos anticipando un cobro, ¿sí? Estamos anticipando un cobro, es decir, por ejemplo, cuando existen las preventas, ¿no es cierto? Yo estoy pagando por adelantado algo. Todavía no existe ninguna transacción, pero por ejemplo, de entrega de materiales, por ejemplo, aún no existe eso, ¿sí? Porque no me están entregando nada, solamente me están haciendo una preventa, es decir, que yo como cliente estoy pagando por anticipado. Y ese pago que hago por anticipado, debo registrarlo contablemente. ¿Por qué? Porque ya existe una salida de efectivo. Es decir, que yo debo actualizar mi información. Por ejemplo, si yo tenía $1,000 en mi caja, en mi efectivo, y me dicen muy bien, debe cancelar 500 de la preventa. Es decir, debe dar un anticipo de $500. Muy bien. Yo el día de hoy, 5 de julio, realizo el pago del anticipo, $500. Muy bien, yo debo registrar esa salida. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a tener 1,000 y en mi contabilidad yo tenía de inicio $1,000, ¿verdad? Y si yo dejo los 1,000, estaría con un error grandísimo, porque ya no estoy teniendo información exacta o una información íntegra, sino que debo registrar la salida de esos 500 como un anticipo. ¿Y cómo hacemos eso? Mire, voy a ponerle en el caso de que yo estoy dando el anticipo, ¿ya? Que yo firmo el recibo, perdón, que sí, que yo estoy, que me están entregando el recibo, ¿no es cierto? Que es el respaldo de que yo anticipé algo. Por ejemplo, aquí les voy a poner debe, ya ver, les pongo así porque todavía no les enseño los formatos de la jornalización, de los libros diarios. En donde miren, si yo doy un anticipo, voy a poner anticipo proveedores, ¿sí? Aquí voy a hacerlo un ratito grande esto. Voy a ponerle, miren, anticipo proveedores. El anticipo proveedores, ¿es una cuenta del activo o del pasivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? A ver, la cuenta la cuenta anticipo proveedores. ¿Será una cuenta Es del activo o será una cuenta del pasivo? Cuando yo como del, empresa estoy dando un anticipo. del debe como activo, tal vez. A ver, es un activo, ¿no es cierto? ¿Por qué es un activo? Porque es un saldo que yo tengo a mi favor, ¿sí? Yo tengo $500 a mi favor. ¿Por qué? Porque eso lo voy a utilizar como parte de pago cuando ya me emitan la factura total. Es decir, que si la factura fue total es de $1,000, ¿sí? $1,000 de la factura en total, ¿no es cierto? Que me emite mi proveedor. Es decir, que yo tendría que pagar 500 con caja o con transferencia y 500 que yo ya tengo como anticipo. Es decir, que es un crédito que yo tengo, es un saldo a favor mío. Y como es a favor mío, yo voy a colocar primeramente en el activo, ¿sí? Y por lo tanto coloco aquí 500, ¿sí? ¿Y cuál es la cuenta acreedora? Lo que está saliendo, la caja, porque eso es lo que está saliendo, ¿cierto? Está disminuyendo el dinero que yo tengo en caja, $500. ¿Sí? Miren entonces, así funciona eso. Es un recibo que estoy otorgando o me están otorgando y debo hacer el registro. Por concepto de anticipo, le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Anticipo proveedores y vamos a tener caja, ¿sí? De salida.
Ingresa a proveedores porque es una carta que yo tengo de pago, es un saldo que yo tengo que lo voy a utilizar en el momento que que el proveedor emita la factura total, ¿sí? Porque cuando me emita la factura total, yo no voy a pagar la totalidad, porque yo ya anticipé una parte, pagaría solamente la diferencia. Como les pongo aquí, si la factura total es de $1,000, ¿no es cierto? $500 yo ya anticipé. Entonces, como yo ya anticipé y estoy utilizando ese saldo que tengo anticipado como carta de pago, cuando ya me emita la factura, ese anticipo debería quedar en cero, porque ya estoy utilizando como parte de pago. Y por otro lado, también debería yo desembolsar $500 de caja para cumplir con el total de la factura que debo cancelar. ¿Sí? Entonces, miren, así vamos a registrar los recibos. ¿Sí? Cuando es por concepto de anticipo a proveedores. ¿Sí? Cuando estoy otorgando un crédito. Perdón, cuando estoy otorgando un anticipo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O tenemos alguna duda? ¿Qué nos dicen? Porque tenemos un minutito, ¿sí? Y la mayorización la dejaríamos para el día de mañana. ¿Qué nos dice? Sí, a ver, Miguel nos dice sí, estamos claros. Los demás compañeros, ¿estamos claros? Listo. Si estamos claros, entonces el día de mañana continuamos con esto del proceso, ¿no? Una consulta nomás quisiera para el día de mañana. Quisiera que ustedes me den averiguando, ¿ya? Si ustedes tienen otras materias de contabilidad dentro de la malla suya, ¿no? Que creo que ustedes son de administración, porque con esa información yo puedo ver si acelero los procesos de enseñanza o nos vamos por ahí como, miren, hoy topamos 2 temas y se nos fue, ni 2 temas, solamente 2 etapas del proceso y se nos fue la hora. Quisiera que ustedes me averigüen si dentro de la malla tienen más materias de contabilidad, ¿sí? Para ir tomando en cuenta